Bien, vamos a dar inicio entonces a la clase de geometría para el tercer año de secundaria. El día de hoy el tema es aplicación de la congruencia de triángulos. Bien, vamos a hablar en principio de la teoría del teorema de los puntos medios, ¿ya? Es el primer caso que vamos a hablar el día de hoy. El teorema de los puntos medios. Teorema de los puntos medios. Ok, teorema de los puntos medios. Debemos tomar en cuenta lo siguiente. Si nosotros tenemos un triángulo, porque eso se va a dar siempre en este tipo de casos, vamos a expresar acá un triángulo. Esto va a funcionar cuando tenemos un triángulo cualquiera. ¿Ok? Aquí tenemos nuestro triángulo. Triángulo ABC. ¿Correcto? Ahí está nuestro triángulo ABC. Y esto va a suceder cuando nosotros vamos a trazar una recta paralela a uno de los lados del triángulo. Trazamos una recta paralela a uno de los lados del triángulo. Ahí está. Mi recta paralela. En este caso, paralela al lado AC. ¿Correcto? Esta recta L está trazada paralela al lado del triángulo AC. Tiene una característica particular, que pasa por el punto medio de los otros dos lados del triángulo. Es decir, aquí hay un punto medio M y acá hay un punto medio N. ¿Qué hace el punto medio a un segmento? Lo divide en dos partes iguales, ¿verdad? Entonces, quiere decir que esta parte de acá y esta parte de acá son iguales, tienen la misma longitud. Quiere decir también que esta parte de acá y esta parte de acá también lo divide o tiene la misma longitud. ¿Por qué lo parte a la mitad?
Muy bien. Ahora, ¿qué es lo que sigue ahora? ¿O qué quiere decir este teorema de los puntos medios? Este segmento, desde el punto medio M hasta el punto medio N, ese segmento MN, el segmento MN, ¿ok? Es igual a la mitad del lado del triángulo que es paralelo a él. ¿Quién es paralelo al segmento MN? El lado AC. Entonces, es igual al lado AC dividido entre 2. ¿Correcto? Y a esto se le conoce, a esto de aquí, se le va a conocer como base media. Se le conoce como base media. ¿Ok? Ya está. Bien, vamos a ver un ejemplo para aplicar estos conocimientos o esta teoría o este esquema o este teorema. Ejemplo. A ver, tenemos. Dice el ejemplo. En un triángulo ABC, se traza la mediana, la mediana CM. Y desde A se traza la seriana a N, ¿correcto? Que corta a la mediana CM CM en su punto medio T. En su punto medio T. Sabiendo que TN ¿correcto? Es igual a 5 centímetros. Calcula el valor. De AT. Muy bien. Ya tenemos el problema ahí, ¿no? En un triángulo ABC se traza la mediana CM y desde A se traza la seriana AN que corta a la mediana CM en su punto medio T, sabiendo que TN es igual a 5 centímetros, o sea, la longitud de 5 centímetros, calcula el valor de AT. Lo primero que tenemos que hacer cuando tenemos un problema de estas características, donde todo es textual, es pasarlo a una gráfica, ¿no? Lo vamos a graficar entonces. Primero, dice triángulo ABC. Bueno, voy a graficar mi triángulo ABC. Ya lo graficaré entonces. Graficaré mi triángulo ABC. Aquí. Muy bien. Ya está, mi triángulo ahí. ¿Y qué dice? Que es ABC. A, B, C.
ya está mi triángulo ABC. Y entonces, tenemos. Luego dice, ya tenemos un triángulo ABC, dice, se traza la mediana CM, o sea, desde el vértice C se traza una mediana. ¿Qué es lo que hace la mediana? Ya hemos trabajado eso clases anteriores, temas atrás. Una mediana es aquel segmento que nace en el vértice y va hacia el lado opuesto de él, pero justamente en el punto medio de ese lado. Entonces, voy a ponerlo de otro color, ¿ya? Voy a trazar la mediana de otro color. Acá, este punto medio acá, aquí, aquí será. Y entonces ahí voy a trazar la mediana. Ahí estará mi mediana, que se va a llamar CM. CM, mi mediana CM. ¿Qué hace la mediana? Habíamos dicho, lo divide en dos partes iguales. Quiere decir que esta parte mide lo mismo que esta parte. Tiene la misma longitud. Ojo, tienen la misma longitud. ¿Correcto? Bien. ¿Qué más dice el problema? Y desde A, vértice A, se traza la seviana desde el vértice A, se traza la seviana AN. A ver, se traza la seviana AN. ¿Qué cosa es una seviana? Es aquel segmento que nace en uno de los vértices del triángulo y va hacia el lado opuesto, pero a cualquier lugar del lado opuesto o su prolongación. Bien, pero tiene una cosa particular esto, que corta a la mediana CM, a esta mediana la corta, en su punto medio. Vamos a ver el punto medio de esta seviana. Vamos a hacerlo con rojo. El medio, el punto medio más o menos, estará por acá. Bien, la seviana entonces la voy a trazar aquí. Ya está. Y me dicen que la seviana es AN. ¿No? Desde A hasta N. Ya está. Listo. En su punto medio T. Eso quiere decir que este punto medio, donde se van a cruzar, es T. Ese punto medio es T. Ya está. Ok. Listo. Quiere decir eso que como esta seviana pasa por el punto medio de la mediana CM, quiere decir que este de acá y este de acá tienen la misma longitud, ¿cierto? Tienen la misma longitud. A ver, ya está. Vamos a ver, para resolver este problema, aplicando el teorema de los puntos medios, lo que he hecho acá es simplemente trasladar la información textual a la gráfica. ¿Ya? El triángulo ABC, se traza la mediana CM, CM mediana, una mediana es el segmento de recta que va desde uno de los vértices del triángulo hacia el lado opuesto, pero cortándolo exactamente en dos partes iguales. Por eso va al punto medio. Y desde A se traza la seviana. La seviana es el segmento que va desde un vértice también, pero a cualquier lado del lado opuesto, a cualquier punto del lado opuesto, perdón, o de su prolongación. En este caso, con una condición importante que me dicen que pasa por el punto medio de la mediana ya trazada. Ese punto se va a llamar T, según lo que me indican, y se sabe que TN, este de acá, mide 5. Vamos a ponerle ahí esto. Esto de acá es 5 centímetros. ¿Ok? No olvidemos ese detalle. TN es 5. Calcular el valor de AT. Este valor de acá. Como no conozco ese valor, para mí ese valor va a ser X. Eso es lo que tengo que hallar. ¿Cuánto mide esto? Muy bien. Para aplicar
el teorema de los puntos medios, donde estoy aplicando, acá sé que este MN es la base media, ¿no? ¿Por qué se llama punto medio si yo tengo un triángulo ABC y tengo una recta que pasa en forma paralela a cualquiera de los tres lados del triángulo, en este caso paralela a AC? Esa recta paralela va a pasar cortando a los otros dos lados del triángulo por su punto medio, dividiéndolos en dos partes iguales cada lado. Esa paralela es desde el punto medio de uno de los lados hacia el otro lado. Ese segmento va a ser igual a la mitad de su segmento paralelo, de su lado paralelo del triángulo. Eso se le conoce como base media. Bien, vamos a ver. Entonces, si yo trazo una paralela a TN, ¿correcto? Trazo una paralela a TN. Vamos a trazar una paralela a TN acá. Desde M, que tengo acá así, acá voy a trazar una paralela desde M hasta Q, ¿ok? Y lo voy a colocar acá, mira. Y yo digo por acá, trazamos MQ paralelo a TN. ¿Correcto? Estoy trazando. ¿Para qué? Para ayudarme. Para poder aplicar el teorema de los puntos medios. Trazamos MQ. Y voy a fijarme en este triángulo que está acá. ¿Qué triángulo? MQC. O CMQ. Este triángulo que está acá. Este triángulo. ¿Ya? Y si quiero, lo voy a señalar así. En este triángulo que está acá. ¿Correcto? Ahí estoy guiando. En este triángulo sombreado de azul. CMQ. Y nótese. Ese triángulo, tengo la paralela que he trazado acá, en este triángulo vendría a ser TN paralelo al lado MQ, ¿verdad? ¿Y qué dice? Que este segmento que está aquí, que lo divide a este lado en dos partes iguales, también lo divide al otro en dos partes iguales. Eso quiere decir que esta parte de acá es igual que esta parte de acá, ¿sí o no? Entonces, haciendo homología, este de acá es la mitad de este segmento. El segmento de acá es la mitad de esto de acá, ¿no? Es la mitad de acá. ¿No es cierto? Esta es la mitad de MQ. Como es la mitad de MQ, inmediatamente me doy cuenta que MQ es 10. ¿Verdad? Porque es lo que dice la regla. Esto es la mitad de esto. Si ya tengo esto que es 3, esto es 6. Si ya tengo esto que es 10, esto es 20. Si ya tengo esto que es 5, esto es 10. Muy bien, ya hemos avanzado hasta ahí. Ya tenemos el valor de MQ. ¿Que me va a servir? Por supuesto que me va a servir. Vamos a ver. Ahora. Vamos a ver, fíjate. Ahora vamos a observar este otro triángulo. Mira el triángulo que vamos a observar ahora. Vamos a observar este triángulo de acá. Ojo. Ahora observamos el triángulo ABN. Triángulo ABN. ¿Ya? Y en ese triángulo ABN, mira, MQ es paralelo a AN, ¿sí o no? Entonces, acá.
MQ también es paralelo a AM. Y al ser paralelo, también aplica el teorema de los puntos medios. Base media. Este segmento de acá, que lo divide en dos partes iguales a este lado, mira, punto medio, divide en dos partes iguales, también divide en partes iguales a este lado. Esto quiere decir que este mide y este también. Muy bien. Entonces, la base media, esto es la mitad de lo que mide esto. Esto es la mitad de lo que mide todo esto. Entonces, ecuación, ¿no? MQ es igual a AN entre 2. Pero MQ mide 10. Y AN es la suma de X más 5. Entre 2. Y entonces este pasa a multiplicar y será 20. X más 5. Este pasa a restar. Por lo tanto, X va a valer 15. ¿15 qué? Estamos hablando de centímetros. 15 centímetros. ¿Correcto? Bien. Voy a mandar la imagen y continuamos. Bien, vamos a continuar entonces, borramos. Esto ya está en su WhatsApp, así que no hay problema, lo van a poder copiar con calma. Además que el video, los dos videos ya de esta clase y de la clase de álgebra, hoy mismo están colgados en la plataforma para que lo puedan estudiar sin ningún problema. Ok. Ya está. Teorema de la mediana relativa a la hipotenusa. Teorema de la mediana relativa ya está. Teorema de la mediana relativa a la hipotenusa. Ya está. ¿De qué se trata? Vamos a ver. Esto, cuando estamos hablando de hipotenusa, inmediatamente nos tenemos que acordar del triángulo rectángulo, ¿verdad? Porque en ningún otro triángulo, solamente en este triángulo especialísimo, que es el triángulo rectángulo, tenemos catetos y tenemos hipotenusa, que es el lado del triángulo que es opuesto al ángulo recto. ¿Sí? Tenemos el triángulo ABC recto en B. ¿Ya? Este es un ángulo recto. Muy bien. ¿Qué dice este teorema? Teorema de la mediana relativa a la hipotenusa. Trazo la mediana. Ya sabemos que la mediana es el segmento que sale desde el vértice hasta el punto medio del lado opuesto, en este caso, de la hipotenusa. Ya está. Eso quiere decir que estos dos lados
son iguales. Tienen la misma longitud. ¿Qué dice esta mediana relativa, este teorema de la mediana relativa a la hipotenusa? Que esta mediana va a tener la longitud igual a la mitad de este lado AC. Entonces aquí tenemos eso. ¿Correcto? Ojo. Entonces, BM, BM, que es la mediana que se ha trazado, va a ser igual a la mitad de ¿quién? De AC, ¿verdad? De AC, que es todo esto. ¿No? Quiere decir que BM es igual a la mitad de AC. ¿No? Ahí está. Con esto nos vamos a ayudar a resolver el problema que vamos a proyectar en este momento. Nótese que muy importante es esto, de observar la figura, de aquí, que aquí estamos formando dos triángulos isósceles. Por este lado tenemos el triángulo ABM, ¿no es cierto? Que tiene dos lados iguales, por lo tanto, dos ángulos iguales. Tenemos el triángulo BCM, que también tiene dos lados iguales, por lo tanto, sus dos ángulos correspondientes también son iguales. Ejemplo. Ejemplo. A ver. Ponemos. En todo triángulo rectángulo, entonces, calcula X en. Calcula X en. Dos puntos. Aquí me dan gráfica. Y me dan la gráfica así. Ya está. A ver. Entonces, tenemos aquí el ángulo recto. Así me dan la gráfica. Ya tenemos aquí el ángulo recto. El triángulo ABC. ¿Qué más me dan? Que aquí. Aquí está X. Y tenemos la mediana. Así. Me dan esto acá. Esto de acá. Y esto mide A. Ya está. Acá me dan B. Ok. Así me dan el problema. ¿Correcto? Bien. Me piden calcular X en ese ejercicio. Le dan la gráfica ahí. Y entonces, a ver. Miramos toda la figura y de qué manera podemos solucionarlo tomando en consideración el tema de la mediana relativa a la hipotenusa. Ya. La mediana es el segmento que va desde uno de los vértices hacia el lado opuesto, en este caso hacia la hipotenusa, cortando a ese lado en dos partes iguales. Esta es la mediana, porque lo corta en dos partes iguales, ¿correcto?
esta mediana lo corta en dos partes iguales. Si todo esto desde A hasta D mide 2A, quiere decir que cada parte mide A. ¿Correcto? Por ahí empezamos. Cambiamos de color porque esto no viene en la parte inicial. Vamos a ponerlo con otro color para saber lo que estamos haciendo. Ah, ya está. Bien. Sabemos también, por el teorema de la mediana relativa a la hipotenusa, que este segmento, que esta mediana, es igual a la mitad del valor de todo. Esta mediana es igual a la mitad del valor de todo, es 2A, es decir, esto vale A. ¿Correcto? Si esto vale A, quiere decir que mide lo mismo que estos dos. Entonces mide lo mismo que acá. Listo. Vamos a analizar este triángulo. Este triángulo de acá. Ahí. En ese triángulo vemos que este lado mide lo mismo que este lado. Son A y A. Como miden A y A los dos lados, los ángulos que corresponden a esos lados también van a medir lo mismo. Si este mide 3x, bueno, este de acá también va a medir 3x. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a ver. Este triángulo de acá, perdón, este ángulo de acá, este ángulo externo, aplicamos esta propiedad. Una de las propiedades auxiliares es que este ángulo externo es igual a la suma de los dos ángulos internos no adyacentes a él, en cualquier triángulo. En este triángulo ABM, este es un ángulo externo, que es igual a la suma de estos dos ángulos internos que no están adyacentes a él, que no están junto a él. 3x más 3x, 6x. ¿Ok? Ya está. Hasta ahí hemos terminado con este primer triángulo y vamos a ir avanzando hasta llegar a esta X, que es lo que a mí me interesa. Muy bien. ¿Qué más veo? Fíjate bien en algo acá. Ahora nos vamos a fijar en este triángulo de acá. En este triángulo de acá. Es todo lo que es sombreado rojo. Y este sombreado rojo es el triángulo BCM, ¿verdad? BCM. Este triángulo rojo. Y nótese que este lado mide A y este lado, por dato inicial, también mide A. Quiere decir que son iguales. Como son iguales, es un triángulo isósceles también. Este ángulo que corresponde es igual a este ángulo que corresponde. Quiere decir que este también mide 6. Ya está. Ambos miden 6. Muy bien. Ahora, lo mismo que he hecho acá, hago análogamente hago acá también. Listo. Este ángulo es externo a este triángulo BCD. A este triángulo. ¿Cierto? Es ahora en este triángulo de acá, este es un ángulo externo, que es la suma de estos dos ángulos, de X más 6X. Eso me dará 7X. ¿Correcto? Listo. Fíjate. 7X. Ahora, este lado y este lado miden lo mismo en el triángulo que ha quedado acá solito, en el triángulo MBD. Este triángulo, este lado y este lado son iguales, quiere decir que si este mide 7X, este de acá también va a medir 7. Puedo hallar el valor, ¿puedo hallar el valor de X? Por supuesto que sí. ¿Cómo lo hallo? Mira, tengo acá, a ver,
Estos ángulos interiores que están acá, los que están aquí, 7, 7 y 6, es un triángulo, ¿verdad? ¿Está? Entonces, sumando en el triángulo MBD, en ese triángulo MBD, tengo los ángulos interiores. 6x más 7x más 7x. La suma de los ángulos interiores de cualquier triángulo me debe dar 180, propiedad fundamental de los triángulos. Y esto me da 14 más 6, 20. Eso es igual a 180. X es igual a 180 entre 20. Eso me dará 9. ¿9 qué? 9 grados. Y ya estará resuelta mi operación. Esa ha sido la clase de geometría que correspondía al día de hoy. Voy a enviar al WhatsApp, así como lo hemos estado haciendo en la última clase de la semana pasada. Al WhatsApp voy a enviar la tarea, que van a ser 2 problemas de álgebra y 2 problemas de geometría, uno de cada uno de los teoremas que estoy realizando ahí. ¿Ya? Eso me lo entregas en el transcurso de los días resuelto. ¿Sí? Por favor. Recuerda que todo esto va anotado al cuaderno del curso. Si no tienes un cuaderno separado, bueno, un solo cuaderno, toda la parte de matemáticas, porque eso al final, yo voy a revisar al final, voy a solicitar los cuadernos para poder darles revisión. Listo, Nicole, ha sido todo por hoy. Nos vemos el día de mañana en la clase, el miércoles creo que nos toca. Listo, cuídate, nos vemos. Chao.